Mire aquí, por pagar. Haciendo espiral hemos dicho, ¿no? Aquí les van a acceder. ¿Les han notado los dos? Calción y calción. Sí, anótenles. ¿Por qué? Porque estos recién les estoy proporcionando hoy día, ¿verdad? Claro. Aquí, jóvenes, ¿van a dar la respuesta o todavía? Paso, digan. ¿Han levantado la mano ustedes? Ya, otra respuesta. Todavía no les anota. A ellos siguen porque era su turno, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Sí. Todas las anteriores. Todas las anteriores era. Si tienen esa es una pescadita, ¿ya? ¿Por qué? LME es la bolsa de metales de Londres. Es de alguna manera una especie de traducción de lo que es la LME. Después dice, es un metal importante de colocación de metales básicos que opera diariamente en Londres. Por si Con acaso. limoncito, con Y limoncito es sale. exactamente Pero significa sale. London Metal Exchange. Entonces, todas las anteriores. O sea, individualmente estaba bien que digan la 1, la 2 o la 3, pero con mayor amplitud era todas las anteriores. Cada vez que tengan alguna pregunta así, ¿por qué me estará poniendo esto? Tienen que preguntarse. A ver, ¿ya, jóvenes? ¿Están reflexionando? Todas las anteriores se relaciona con eso, ¿ya? Dos, estamos viendo así. Señoritas. Procesos de hidrometalúrgico que consiste en extracción mediante la disolución de reactivos como el cianuro y otros químicos selectivos de los diferentes minerales presentes. El proceso que provoca la disolución de los elementos químicos a partir del mineral que tiene que ser recuperado en etapas posteriores mediante electrolisis o denudación. Ya. La respuesta es mi Lixiviación, en este caso. Miren, dice proceso hidrometalúrgico que consiste en extracción mediante la disolución de reactivos como el cianuro y otros químicos. En algún momento les dije, ¿verdad? Se manejan una especie de piscinas concentradoras en las que se va manejando, por ejemplo, con agua. Si se habla de agua, se habla de hidrolixiviación. Se forman espumas, así como la cervecita, ¿verdad? Se forman espumas y las capas superiores, por ejemplo, en el caso del antimonio, cada mineral tiene sus procesos. En el caso del antimonio se va elevando y uno de los componentes es el cianuro, por si acaso. Hay otro elemento que le denominan espumante, ¿ya? Cada uno de esos puriles líquidos químicos tienen un valor considerable, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de bolivianos. Un solo de espumante para la lixiviación del antimonio. Entonces, ¿qué valor le pondrían ustedes? A ver, ¿qué valor se imaginan? Espumante. ¿Cuántos litros tiene el estándar? ¿Cuántos litros tiene? ¿Ah? Pero pónganle precio a uno de esos químicos. ¿Qué valor? Lancen un número. Jueguense la. Ya, 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, pero más o menos así se mueven y se desgastan rápidamente. Pues, no es cualquier situación, ¿no? Lo mismo ocurre con el cianuro y muchos se importan por si acaso, ¿verdad? ¿Ya? 2 era esa situación, ¿verdad? Entonces, palabritas claves, ¿cómo puedo saber que es lixiviación? Porque está hablando de hidrometalurgia. ¿La hidro qué significa? Agua, ¿verdad? O sea, sí es posible manejar la lixiviación con agua. ¿Cuál es uno de los tipos de lixiviación? O sea, procesar en un ingenio, ¿verdad? El mineral de alguna manera es mediante agua, por ejemplo en el antimonio, pues esa situación, ¿no? En las cámaras concentradoras. Disolución de reactivos, ¿ya? A eso, lixiviación de alguna manera se relaciona con la separación. Si está hablando de disolución de reactivos, ¿para qué vas a disolver? Para separar diferentes materiales, ¿verdad?
Entonces esa espumita que se va acumulando en las piscinas concentradoras, se va separando luego. Se va separando esa espuma y se dice que el antimonio puro, por ejemplo, en un estado fluido, es más liviano que el agua. Entonces va a tender a flotar mediante compuestos. Uno de los compuestos es el cianuro, otro es el espumante. El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Para generar espuma. Y va rotando esa situación, ¿no? 2. El 3. ¿Usted? Ya, 3. 3, ya. Sí. Joven, 3. Las bombas son maquinarias que se usan en el interior mina para aspirar líquidos, agua, fluidos, sustancias espesas como la gira. Ya, entonces, maquinaria. Si dice bombas, no pueden ser platos artesanales, ¿ya? No pueden ser lugares. Sí o sí las bombas son objetos, específicamente son maquinarias. ¿Ya? Uno de los usos, este es uno de los usos nada más. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se va a trabajar, ustedes saben, en interior mina, mientras van excavando, ustedes abren algunos espacios hasta acuáticos, ¿verdad? Entonces hay que ir aspirando ese tipo de situación, los fluidos que se van generando dentro, hay que ir aspirándolos. ¿Y mediante qué? Con una bomba, por ejemplo, ¿verdad? Otro uso de las bombas, aquí está mencionando uno, ¿no ve? Otro uso de las bombas en un campamento minero, ¿qué uso creo que tiene? Lo utilizan de diferentes maneras. Para dar agua potable al campamento. Ya, de alguna manera, ¿verdad? Si hay algunas dificultades, un servicio, ¿no? El servicio sanitario y todo lo demás. Y hay muchos usos, por si acaso. Ya el agua tiene que estar en movimiento. No se olviden de que, por ejemplo, del ingenio, los residuos que no son muy útiles tienen que ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces para eso se han habilitado los espacios en los que se van almacenando los desechos, ¿no? Y si es de alguna manera acuático, se requiere bombas, ¿no? ¿Ya? Entonces uno de los usos es ese, para utilizarlo en interior mina es uno de los principales, ¿verdad? ¿Ya? 4. Además no se olviden de que, por ejemplo, en perforación se utiliza agua también, ¿verdad? Estamos trabajando con material muchas veces de seco y la polvareda que se va generando es tremenda. De alguna manera con el agua se va alivianando el polvo que se genera en esos movimientos, ¿no ven? ¿Ya? ¿Algo? ¿Ya? ¿El 4? Sí. Ya. 4. Procesos que comprenden la salida de minerales para su tratamiento en el ingenio. Extracción. Ya, procesos que comprenden la salida de minerales para su tratamiento. Ya, si está hablando de salida de minerales, si quieren pueden subrayar, ¿no? Salida de minerales, no estaríamos hablando de cateo. El cateo y la exploración se relacionan más bien con la identificación de minerales, ¿verdad? Con la búsqueda de minerales. La palabra ya, la palabra clave de aquí sería salida de minerales, ¿verdad? Ya la extracción, como dice, ¿no? 5. Ya, señor. 5. Un producto intermedio fino y polvoriento del proceso de molienda formado por la separación de un mineral concentrado. 5. Sí. Un producto intermedio fino y polvoriento de molienda formado por la separación de un mineral concentrado. Alguna vez les dije, ¿no? Que lo que yo les había traído aquí era metálico o brosa también se denomina, como está solidificado, ¿verdad? Yo quiero purificarlo, ¿no? Quiero mejorar la pureza, entonces utilizo
si hablamos de ambientes, el ingenio, ¿no? En el ingenio proceso esa situación, y para extraer la pureza, lo mínimo que voy a obtener es un material polvoriento, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes vean mineral pulverizado, no tengan miedo de llamarle concentrado de mineral, eso se llama concentrado, ¿ya? Entonces, de alguna manera ha pasado por un proceso de purificación, ¿verdad? Ahora, para ver si se ha elevado la ley, sí, generalmente pues se eleva la ley, para eso es, ¿no? Pero aún así a veces necesita muchos más procesos de purificación, ¿no? Por decir, en 50 hemos pasado a un 60, un 65, aún así es correspondiente. Siguiente, así estamos viendo. Siguiente. ¿Qué número es? 6. Ya, ¿alguien? ¿El 6? Aquí, Ya, ¿el 6? los residuos y desechos y demás, la pregunta es del AVE, entre paréntesis, bolas. Ya, quiero que lea la pregunta. Si se cansa, su compañera se eleva. Mi compañera tiene una voz más que no. Ya pues blanco. Residuos o desechos de minerales pulverizados con agua y otros compuestos que subsiste como resultado de haber extraído los minerales en los procesos de concentración y o recuperación de los minerales. Residuos conocidos también como colas, que es transportado mediante canaletas o cañerías hasta lugares habilitados o tranques, donde el agua es recuperada o evaporada para quedar dispuesto finalmente como un depósito estratificado de materiales finos, arenas. La respuesta es relave colas. Porque el término más empleado es bolas. Entonces, ¿dónde está Pepito de los Espalotes? Está en colas. Sí. Entonces, pueden visualizar ustedes una especie de volcanes, alguna vez han visto, que tienen unas recubiertas incluso para que no se escapen los desechos. Algún lugar tiene que ir esa situación. Y ahí interviene, por ejemplo, la 1333 de medio ambiente. Si no se impermeabiliza bien el área, no es nomás acabo un pozo y ahí que vayan los desechos. Ustedes saben que eso se va diseminando, ¿no?, a diferentes lugares y crea contaminación. Entonces, no es una solución, por si acaso. Los ambientalistas están totalmente en contra y muchos nos damos cuenta. Extraer minerales sí o sí ya contamina el hecho de extraerlos, aunque nosotros agarremos estos ambientes artificiales que van a ser las colas. Entonces, aún así, ha habido muchos problemas jóvenes. Por ejemplo, la situación de fugas. No han realizado una buena recubierta del lugar y ha habido unas fugas tremendas que ya es bien difícil a veces controlar y las sanciones son terribles, hasta el punto de cesar incluso algunos centros mineros y lo toman como responsabilidad, ¿no? Es un tema ambiental, por si acaso, esto de las colas, ¿verdad? Porque cola es lo último, digamos, son los desechos que van al final. Acuérdense de esa situación, ¿verdad? Entonces, si quieren, es la basurita de todos los procesos que estamos desarrollando. En algún momento eso se tiene que solidificar. Por eso ahí también intervienen las bombas y es complejo, no es nada sencillo, jóvenes, porque para solidificar alguna situación hay que manejar procesos, hay que ver temas ambientales, por ejemplo. No es así nomás, una lluvia, jóvenes, puede ocasionar un desborde, entonces es bien terrible la situación en ese sentido. Hay muchos problemas, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, desbordes por lluvias. Una semana a veces no para de llover, ustedes saben. Y ya hay preocupación que no han dado previsiones y era, por decir, el único lugar de abastecimiento de los residuos, ¿verdad?, desechados. Entonces, ¿qué hacen? A veces desvían y tienen que habilitar otras situaciones y en algún momento eso se
solidifica, ¿verdad? Y hay que recubrir incluso. Siguiente, número 7. Sí, así estamos viendo, ¿cierto? Ya. La selección de una parte o fracción representativa de un conjunto de minerales que se toma para realizar los ensayos o análisis y determinar el porcentaje de la pureza del mineral en porcentajes es la muestra. Ya, selección de una parte o fracción, ¿no? Entonces en sus proyectos también están manejando muestras. Hay tipos de muestreo, por si acaso. Ya, entonces palabras clave aquí. ¿Con quién está? Usted está con él, ¿no? A ver, joven. Palabras clave en el punto 7 para determinar qué es muestra. La primera parte o fracción. Ya. Selección, ¿no? Representativa de un conjunto de minerales. ¿Ya? Por ejemplo, en los muestreos no puedo tomar simplemente una porción, ¿verdad? Si tengo una extensión de 20 metros, por decir, de 20 metros cuadrados, sí o sí de alguna manera tengo que proporcionar, ¿ya? Hay diferentes materiales, por ejemplo, para la extracción de muestras, ¿no? En el asunto de la brosa, sí o sí siempre esterilización, ¿verdad? Y tengo que realizar la recolección. Tiene que ser homogéneo, ¿ya? En concentrados, por ejemplo, utilizan, se me ha ido el nombre, unos tubos especiales, ¿ya? Unos tubos especiales, se me ha ido el nombre, tienen un nombre técnico. Ustedes tienen, ¿no? Sus espaditas, ayer estaban jugando, ¿quiénes eran? Animes, no sé quiénes estaban. Son como las espaditas, entonces agarramos. Si tenemos aquí 20 maxisacos, están toneladas y tenemos concentrados. Esta de se agarra esa situación, Chewbacca. se introduce. Aquí hay que introducir, por eso es elevado, hay que tratar de introducir hasta lo más profundo. Hasta eso tiene sus técnicas. No es lo mismo introducir de manera directa, la mejor manera de introducirlo es en diagonal. Así se toma de una mejor manera. Es bien interesante, es hasta divertido. Se agarra el mineral, después se procede a realizar un manteo correspondiente, ¿no? Unas capas especiales en las que se recolecta el material. Vienen dos personas y empiezan a remover, bien bonitas esa situación. Después proceden con la torta, empiezan a remover el material, hacen las divisiones correspondientes y crean una tortita, digamos, de 50 centímetros de diámetro y de diferentes lugares van extrayendo. Es bien, es hasta relajante ver ese tipo de situaciones, ¿ya? Y hay que hacerlo bien concentrado, porque hay llamadas de atención. Tiene que parecerse a lo que ha sido en un inicio, en el durante, incluso al después. O sea, no hay que tomar a chacota ese tipo de situaciones. Por un detallito de esos muchas veces hay hasta sanciones, por si acaso. ¿Ya? Siguiente. Jóvenes. 8. Alta ley. Pureza del mineral de un porcentaje elevado, según ensayos o análisis o un balance metalúrgico de los minerales extraídos para su concentración. ¿Ya palabras clave? Elevado y porcentaje elevado. La pureza del mineral elevado. Su pareja, ¿Ve? Porque en el otro decía bajo o dos opciones nomás había. No. Tres opciones hay. Tres, ¿no? Pero es la del Ya. medio. Pero si está hablando de alta, sí o sí tiene que tener una palabra similar a elevado, ¿verdad? Ya, de pureza alta. Con relación, ¿qué es un certificado de ensayos? ¿Quién me dice? ¿Qué es un certificado de ensayos? Un certificado de análisis, pues, ensayos es análisis, ¿ya? Certificado de análisis. Por ejemplo, ahí puedo determinar muchas cosas. Ejemplo, la pureza del mineral. No es lo único. Puedo determinar que en la liquidación estábamos viendo, ¿se acuerdan? La humedad podemos determinar, ¿verdad? Ya ustedes saben que mientras más agua, eso de por sí hace más pesado el mineral, eso hay que restar, ¿verdad? Y
y así hay mucho. ¿Qué otro factor más se puede determinar en ensayos? Concentración, ¿Mm? la concentración, densidad. Pureza. Identificar el tipo de mineral que se está estudiando, porque es análisis. Sí, identificar, por ejemplo, qué minerales está conteniendo, por si acaso, y sobre todo los beneficiables y los perjudiciales. Por ejemplo, cuando se habla de antimonio, sí o sí hay que verificar la cantidad de arsénico, por ejemplo. El arsénico es un enemigo del antimonio. A la hora, ustedes saben que eso, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir al sector industrial. Muchas veces se exporta, por ejemplo, para que nos lleguen cucharitas o para que nos lleguen cables. Entonces deben tener cierta pureza, y algunos minerales que están combinados perjudican más bien el tratamiento de esta situación. Por eso existen las penalizaciones. Ya siguiente. Rubén. 9. Procesos tecnológicos para concentrar minerales en base a la atención selectiva de ciertos minerales a las burbujas de aire en una mezcla, creo que es maceta, de agua con minerales después del proceso de la molienda, con ayuda de sustancias químicas que se mezclan al agua espumosa. Los minerales flotan a la superficie, los concentrados de la flotación se desprenden posteriormente de la superficie. Flotación. Ya, flotación, mezclan con Z eso, ¿no? Está bien, pónganle ahí una Z. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Palabras clave. Adhesión selectiva. Por ejemplo, concentración de minerales, sí o sí hay palabras claves, ¿verdad? La flotación de alguna manera se relaciona con la lixiviación. La lixiviación es todo el proceso. La flotación, por ejemplo, es ya la observación en la que ustedes van a visualizar la separación de espuma con líquidos, con diferentes líquidos, por ejemplo, ¿verdad? Para que la espuma esté encima, ¿qué tiene que hacer? Tiene que flotar encima de los otros líquidos, ¿comprende? Por eso se denomina flotación, ¿verdad? O sea, lixiviación y flotación no son sinónimos, pero se relacionan. ¿Ya? Están dentro del mismo proceso. Siguiente. 10. Minerales triturados y molidos de variados tamaños cuyo diámetro supera los 5 milímetros o más y aparentemente homogéneo. La grava. Ya, palabras clave. Minerales triturados. Minerales triturados, o molidos, ¿ya? Cuyo diámetro supera los 5 milímetros, ¿ya? Entonces es una característica de la grava, por si acaso, supera los 5 milímetros, porque nosotros con el chancado podemos llegar incluso a un casi molido, ¿ya? En el proceso de chancado, y en el concentrado ya de alguna manera se llega al polvo, ¿verdad? Entonces sí o sí la característica por el diámetro. Si está hablando de la característica de 5 milímetros, lo vamos a relacionar con gramo. ¿El 11 ustedes? Sí. Ya 11. Actividad o sistema de producción de carácter básico con una explotación con equipos manuales, rudimentario y simple. Y en otros casos con una tecnología primaria hecha por pequeños grupos de trabajadores con producciones mínimas. Minería artesanal. Ya, están respondiendo, ¿no? Minería artesanales, ¿verdad? Palabras clave. Carácter básico, digamos, de manera sencilla, lo más simple posible, ¿verdad? ¿Ya? Equipos manuales también, ¿no? Rudimentarios y simples. Entonces, lo más simple de alguna manera va a venir a lo artesanal, ¿verdad? Muchas veces algunos productores no dejan de ser productores, ¿no? Entonces agarran, no tienen ningún equipo para procesar y van y a las comercializadoras en ese mismo estado nada más. Pero eso sí, mientras más procesos haya, esos intermediarios muchas veces generan más utilidades porque al final van a presentar calidad, ¿verdad? Entonces hay mucha discontinuidad a veces en ese sentido. Siguiente.
Señoritas. Eso, bien ágiles están. Deben ser buenas voleibolistas, ¿no? Dos, tres. Este Ya. tributo que pagan las empresas Yo quiero jugar mineras vóley están con en las este leyes chiquito. y códigos de seguridad que producen o explotan los recursos minerales por ser no renovables como una compensación al Estado que se paga en el momento de su comercialización o exportación. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Regalía. ¿Ah? CDI es un certificado. ¿Qué significa CDI? Certificado de devolución impositiva. En algún momento lo vamos a tocar también. No puede ser depreciación y no puede ser facturación, ¿no? ¿Ya? Si estamos hablando de tributos, los tributos están compuestos de 4 tipos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 tipos? Impuesto no es sinónimo de tributo, ¿verdad? Impuestos, tasas y patentes. Impuestos, tasas, patentes municipales, ¿sí, no? Y contribuciones especiales. A ver, denme un ejemplo de cada uno de los 4, así rapidito. Impuestos, el IVA, Ya, el IVA, ya, listo. Tasas, tasas, la local o el aseo urbano. ya, listo, lo que ven en la factura ahí, ¿no? De luz. Otro, Patente, la licencia de funcionamiento, ¿no? ya, de alguna manera, ya se relaciona con eso. Y los otros, contribuciones creo que especiales. son un ejemplo serían los timbres, digamos, que no sé si actualmente se siguen utilizando en las universidades para las universidades. Ya, de alguna manera, si tiene su carácter especial. Otro ejemplo de contribución especial. Sí, sí. ¿Verdad? Ya. Los peajes, jóvenes, por si acaso, los peajes, de aquí al alto, por ejemplo, muchas veces las construcciones de carreteras son realizadas con financiamiento externo, ¿verdad? ¿Sabían eso, no? A pesar de que el Estado tiene que pagar esa situación, ¿sabían también que nosotros estamos pagando de alguna manera esa situación mediante los peajes y algunas otras situaciones? Estamos contribuyendo de manera especial, por ejemplo, por el financiamiento externo que se ha manejado, ¿ya? Siguiente punto, señoritas. Proceso mediante el cual se disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas, misurándolas. Estas pueden ser abadas o mandíbulas. Estancadas. Ya, chancados eso, por si acaso, ¿ya? Siguiente, 14. 14. Maquinaria con un tambor rotatorio por horas de acero que mueve las áreas mineralizadas que mediante la tecnología de sus procesos de recuperación sostienen la producción de minerales. Ya, molino, ¿no? Ya, dice maquinaria con un tambor rotatorio. ¿Cómo creen que funcionan las de acero? Van aplastando. Entonces, mientras se van realizando los giros, van presionándose entre ellas, van golpeando al mineral y se va muriendo esta situación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Más o menos tienen funciones similares, pero la diferencia entre el chancado y el molino es que el molino es rotatorio. Ahí tranquilamente pueden identificar la diferencia. Siguiente. 14. Molino. 15. Minerales de valor efectivo, los cuales constituyen entre un 5 y 10% del volumen total de la roca. Minerales de valor económico, los cuales constituyen entre un 5 y 10% del volumen total de la roca. Entonces la palabra clave ahí sería valor económico. ¿Ya? Menos, ¿verdad? 16. ¿Cómo? 16.
calcular de material mineral depositadas en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo rocoso y de descomposición distinta a la sustancia en que está incrustada. Beta. Masa tubular y material mineral depositado en fisuras o grietas o hendiduras de un cuerpo rocoso de composición distinta a las sustancias en que está incrustada. Entonces, el término masa tubular de alguna manera es el que hace caracterizar a la situación de la beta. ¿Ya? 17. Unidad universal de medida de masa o peso para los metales preciosos que equivalen a 31,1035 gramos. Onza Troy. Onzatroides, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿quién se acuerda de la libra fina? Después de que estábamos haciendo, ¿no? Como libra fina era, ¿no? Onzatroid, por ejemplo, ¿con qué minerales se relaciona? El oro, plata, ¿no? 18. 18. Minas. Denominación a las rocas de menor calidad requerida minas son las fuentes de materiales minerales que se encuentran en el suelo. Son las fuentes de materiales que contienen minerales, pueden encontrarse en suelo o subsuelo, ¿no? Un ejemplo de minería a cielo abierto. ¿Saben qué es la minería a cielo abierto? ¿Qué empresa, por ejemplo, utiliza este procedimiento? Minería a cielo abierto. Si utilizaran la minería a cielo abierto, el Cerro Chico de Potosí ya hubiera desaparecido. ¿Ya? Entonces empieza desde la superficie más alta y se va vaciando con el terreno. San Cristóbal, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Ustedes jóvenes ya participan? Sí, ya. Ya, Pachani, por favor. El producto químico industrial muy utilizado por las industrias mineras que algunas partes del mundo ya fueron prohibidas por otro grado de toxicidad. Se utiliza principalmente en la destilación, con un cianuro en proceso y principalmente por utilización y otras operaciones de oro, plata, cobre y otros minerales valiosos. Existe una gran variedad de El antimonio también y otros, ¿ya? El cianuro. Palabras clave, les digo hace rato, ¿no? Se necesita ser humano, se necesita el cianuro en un proceso de concentrado, ¿verdad? Y de alguna manera es un químico muy especial y no podría relacionarse con nosotros en este proceso. 20. Allá atrás creo que estaban levantando. ¿Sí? ¿Alguien no ha participado? Señorita. Yo no tengo amigos. Gracias. Me vas a dar energía porque me estoy durmiendo. Bien, listo. Esas son las 20 preguntitas. Jóvenes, con relación al texto que les he pasado al Classroom, para la siguiente clase, les estoy diciendo en aula, porque tienen dos tareitas con relación a esto. Para cerciorarme de que están leyendo, van a responder a un cuestionario en Google Classroom que lo van a poder llenar incluso hasta el mismo lunes a medianoche. O si alguien se ha olvidado, va a haber gente que va a querer hacerlo el fin de semana. ¿Ya? Y con relación a esos apuntes, jóvenes, voy a enseñar la siguiente clase. Se van a hacer una esquemita, un mapa mental, así bien resumido,
¿ya? De unas 2 páginas a 3 máximo de palabras clave de esa situación, y voy a sellar la siguiente clase. ¿Está bien? Mapa mental, ¿de qué libro? Dice el tema 1, contabilidad minera, segunda parte. Está ahí en el Classroom ya, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Solo de la parte teórica. Tiene asientos, tiene cuadros y todo más, de la parte teórica nada más. ¿Ya? Un mapa mental, ¿verdad? Sí, sí. Si usted quiere, hace mapa mental, hace un esquema, hace un resumen de esas palabras claves. Ya, listo. Ya está dada la actividad. Pueden salir.